Buenos días. En el Salmo 3 habla de nuestro Señor como ese Dios que sostiene todas las cosas a pesar de que nosotros estemos durmiendo. Y a veces nos parece que cómo puede seguir girando esta tierra y seguir avanzando y seguir cambiando cosas si nosotros estamos durmiendo. Pero hay un versículo en este Salmo que dice: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. El Señor es el que realmente nos sustenta todo el tiempo y sin descanso. Él no duerme, como dice el Salmo 121. El Señor siempre nos sostiene. Y seguramente ese Dios era el mismo Dios que Jocabed conoció. Es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos. Y ella conoció a ese Dios y le encomendó a sus hijos. Esta mujer valiente no temió ir en contra de lo que había decretado el faraón, el gran rey, porque eso perjudicaba a sus hijos. Ella conocía a Dios, ella era fiel a Dios y era temerosa de Dios. Ella conocía al Dios que sostiene, al Dios que siempre está, a pesar de que mucha gente está durmiendo. Y por eso no temió poner a su hijo en el río, en el gran río Nilo. Lo puso allí entre las plantas y ella había analizado la situación, que la hija del faraón iba a venir. Y ella dijo, pues es posible que ella lo escuche y que lo salve de esta muerte segura. Él podía morir en el río también, podía morir en la casa, podía morir en cualquier lugar. Moisés tenía esta soga en el cuello todo el tiempo. Y entonces esta mujer confió en Dios. Y no solo al dejar a su hijo allí, sino después, cuando la hija del faraón le pide que por favor se lo críe, durante un tiempo ella dice, no tengo tiempo que perder. Si yo no lo educo ahorita, alguien lo hará después. ¿Y quién lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Qué le enseñará? ¿Qué cultura le enseñará? Ella sabía un poco de esto, pero ella sabía que debía hacer su papel rápido y lo debía hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque esa influencia en Moisés iba a perdurar, buena o mala. A veces nosotros tenemos también miedo de ir en contra de la corriente de los gobernantes. Y también hoy en día significa una cuestión de vida o muerte para nuestros hijos. ¿Será que nuestros hijos aprenden a pararse frente al Señor, por el Señor, frente al mundo en el que están? ¿Será que ellos aprenden a diferenciar con razonamiento las cosas que están pasando en el mundo y lo que Dios quiere, pide y le agrada? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? ¿Cuánto tiempo debemos esperar para que nuestros hijos conozcan a ese Dios que es nuestro refugio? Ese Dios que no descansa, ese Dios que nos sostiene aun cuando dormimos. ¿Será que nuestros hijos lo conocen, lo alaban, lo aman, viven para Él? ¿Marcan la diferencia en el mundo en el que se desenvuelven? No sabemos cuánto tiempo tenemos con nuestros hijos para enseñarles. Cada vez es menos el tiempo. Cada vez ellos dudan más rápido de lo que sus padres dicen. Y esto puede ser 10 años o menos. Pero lo que sí sabemos es que si no le enseñamos nosotros a amar a Dios, probablemente nadie más lo enseñará. Si no le enseñamos nosotros lo que Dios le agrada, contrapuesto a lo que el mundo dice, no sabemos quién se lo enseñará y cómo se lo enseñará. El tiempo con nuestros hijos es valioso y debemos aprovecharlo. Debemos darles buenos ejemplos y seguro que todos tenemos esta sensación de que nos equivocamos, pero el Señor es más grande y debemos aprender a temerle. Debemos aprender a confiar en Él, debemos aprender a saber con seguridad que Él no descansa y que Él nos ayuda, que Él nos perdona en nuestras dificultades, que nos ayuda a cambiar aquello que nosotros le pedimos constantemente que nos ayude,
para ser un mejor ejemplo para nuestros hijos, para ser ese padre, esa madre que instruye a su hijo en el camino correcto y que no se desvía ese hijo cuando es grande. Esto lo vemos en Moisés y lo vamos a ver a lo largo de toda la vida de Moisés, pero en estos primeros 3 capítulos vemos justamente cuando Dios llama a ese Moisés, y ese Moisés sabe muy bien quién es, y a pesar de que pasó por lo menos 30 y muchos años en el palacio aprendiendo la cultura y los dioses y todo del palacio de Egipto, Moisés nunca se olvida de quién es, nunca se olvida de quién es su Dios, nunca se olvida de quiénes son sus hermanos y cuál es su pueblo oprimido, pero él no se olvida de quién es, porque tuvo una madre que sabía quién era Dios, confiaba en Dios y buscaba agradarle en la educación de sus hijos, aunque eso le llevara a una situación bastante extrema. ¿Hasta dónde estás dispuesta a ir por tus hijos? ¿Hasta dónde estás dispuesta a marcar la diferencia? ¿Hasta dónde estás dispuesta a enseñar a tus hijos a que teman a Dios y que lo amen por encima de todo lo que dice el mundo? ¿Hasta cuánto estás dispuesta tú a dedicarle tiempo a hablar con tus hijos, a enseñarles el camino correcto, a enseñarles lo que Dios le agrada y por qué? No, a veces nosotros decimos eso está bien, ¿por qué? Porque sí, y ya, no hay razones. Pero nuestros hijos necesitan razones, porque el mundo sí se las da, el mundo sí los provoca constantemente, pero necesitan razones para mantenerse firmes delante del Señor, por amor a Él. Y nosotros como padres debemos instruirlos en eso y darles esas razones para que ellos solitos más adelante puedan amar a Dios y tomar buenas decisiones por Dios frente a este mundo que cada vez está más lejos de Dios. Así que ánimo, Jocabe es un buen ejemplo para nosotras. Que Dios nos ayude a conocerle y nos ayude a amarle y a enseñar a nuestros hijos a amar a Dios por encima de todo. Dios te bendiga este día.